Sí. a cargo de nuestra operadora. Hermosa. Y enseguida tenemos más música en lo que tiene que ver con las visitas a nuestro país esta semana. Pero ahora hablamos de un tema que es constante, es totalmente presente en todo lo que es BIT y en los diversos espacios de los medios de comunicación de la universidad, que tiene que ver con la realidad y la actualidad de la información con una mirada, podemos decir, una cierta perspectiva histórica respecto a los últimos años. Eli. Así es, estamos en comunicación con Tomás Castañino, es investigador CEPA y autor de este estudio que se titula El deterioro del programa Progresar, licuación y caída en la cobertura. Así que le damos la bienvenida a Tomás. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, buenos días, Juan, Eli, ¿cómo están? Bien, muy bien. Gracias por tu tiempo. tiempo. Ay, mira, estamos Justo. conectados. Gracias por tu tiempo para hablar de este tema que, como bien decía Juan, es parte de la realidad y por supuesto nos interpela. El deterioro del programa Progresar. ¿De qué se trata este estudio? Mira, te comento, Eli, es un informe que realizamos y tratamos de ver un poco cuál fue la trayectoria del programa Progresar, que ya cumple 11 años, particularmente entre 2015 y lo que fue abril de 2025, y observamos un poco cómo fue variando la cantidad de beneficiarios, a quién estaba dirigido el programa y cuáles fueron los montos de la beca, que es uno de los elementos centrales del programa. Y para finalizar un poco, ¿cuál es la perspectiva futuro? Bien. Tratamos de ver cuánta plata tenía dispuesta en el presupuesto nacional para ver cuál era la continuidad del programa. Recordemos, en principio, el origen de esto tiene que ver con la terminalidad educativa, Tomás. Así es, el programa surge en el año 2014 y tenía como fin ser una beca dirigida a estudiantes superiores, ya sea de educación terciaria, de educación universitaria, con el fin de que puedan realizar su carrera y tener un aporte significativo, considerando que sus familias tuvieran ingresos menores a 3 salarios mínimos. O sea, era enfocado en estudiantes de familias de menores ingresos y que pueda significar un aporte, porque sabemos lo que implica estudiar una carrera, sabemos también lo que implica estudiar una carrera si tienes que trabajar, entonces estaba dirigida a un aporte significativo para que se pueda finalizar el trayecto superior. Pero fue variando mucho a lo largo del tiempo. Yo, si quieren, les hago un breve repaso del programa. Dale, Por favor. Tenemos tiempo, Tomás. Dale, buenísimo. Como les comentaba, el programa comienza en el año 2014, que tenía este objetivo dirigido a la educación superior, y en ese momento pasa de tener, entre 2014 y 2016, de 500.000 a 800.000 beneficiarios. Bien. Es decir, era un programa que tenía bastante alcance, llegaba a muchos jóvenes, estaba principalmente pensado en jóvenes entre 18 y 24 años, y posteriormente se van ampliando las edades. En 2016 llega a un máximo que fue 800.000 beneficiarios, y a partir de ese momento comienza a bajar hasta el año 2020, que llega a un mínimo de 500.000 beneficiarios del programa en todo el país. A partir de ese momento se realiza una reforma del programa que se amplían sus edades, se amplía para que sea de jóvenes entre 16 y 24 años que tuvieran que terminar la educación obligatoria, es decir, la educación secundaria, o sea, cambia un poco la lógica del programa y tiene este nuevo beneficiario que eran estudiantes de secundaria. Bien. Y también se amplía hasta los 30 años para lo que es la educación técnica. ¿Sí? Sí. Esto estamos hablando ya de qué años. Estamos hablando del 2021, cuando se hace la reforma de este programa. Con esta reforma que ya llega a estudiantes secundarios, ya llega a 1.070.000 beneficiarios. Es decir, casi se duplica la cantidad de beneficiarios. Esto continúa creciendo, en el año 2022 llega a 1.700.000 beneficiarios y llega a un máximo en el año 2023 de 1.870.000 beneficiarios, Bien. que se dividían aproximadamente la mitad estudiantes secundarios y la mitad estudiantes de la educación obligatoria. Esta enorme, ¿Qué sucede? esta enorme ¿Sí? cantidad, antes que nada, Tomás, devela la necesidad que había de este programa. Es que la realidad es que estudiar una carrera implica bastante esfuerzo y era un acompañamiento que
no solo para la carrera universitaria, sino para las carreras secundarias, significaba un aporte significativo. Y tenía una lógica que a mí me gusta mucho recalcar, porque no era solo un acompañamiento y no era solo dar recursos, sino tiene una lógica de premiación, porque el programa tiene mensualmente, y esto se mantiene, una retención del 20% de lo que es el valor de la beca mensual durante todo el año. Y a fin de año, en el caso de que se cumplan los requisitos académicos de haber rendido correctamente la totalidad de las materias y haber finalizado bien el año, se hace el aporte final con todo eso que se había retenido durante el año. Es decir, tiene esta doble lógica que está bien acompañar y está bien entender las dificultades de cada uno para realizar una carrera, pero tiene esta lógica de decir, bueno, si cumpliste con los requisitos académicos correspondientes, te premiamos aún más por haber realizado el esfuerzo que corresponde. Por supuesto. Sí, Tomás, continúa, ¿sí? Perdón. Sí. No, y les decía el dato que nos sorprende y que es un poco lo que queríamos ver en este informe, era qué pasa de 2023 a 2024. Sí. De 2023 a 2024 y hoy continúa en 2025. En 2023 habíamos llegado a 1.870.000 beneficiarios, un número bastante grande. ¿Qué vemos en 2024, en solo un año? ¿Qué sucede con este programa? Pierde 500.000 beneficiarios. ¿Por qué? Es decir, se ajusta en 500.000 beneficiarios, pasa de 1.870.000 a 1.360.000. ¿Por qué es esa reducción, Tomás? Mirá, lo que estuvimos viendo, no cambian los requisitos para ingresar al programa, que era 3 salarios mínimos familiares, digamos que tu familia no gane más de 3 salarios mínimos, y una serie de requisitos ligados a lo económico, pero empieza a haber una serie de trabas burocráticas que complican el programa. Había que presentar una serie de documentos que prueben que se están realizando los estudios, todo a través de internet, con ciertas trabas de funcionamiento en el internet, que bueno, la página web del Progresar tiene muchos reclamos de mal funcionamiento, y un poco por ese sentido parece que se hace el ajuste sobre los jóvenes, porque no hay un cambio de requisitos, empieza a ser algo más arbitrario, y hay mucha gente que dice, me sacaron el programa, yo presenté todos los papeles, claro. Entonces no hay como una lógica de cambio de requisitos, sino más directamente algo que arbitrariamente comienza a darse. Pero es algo que tiene que ver directa relación con la política del actual gobierno nacional y el cierre de una gran cantidad de organismos o las restricciones presupuestarias en muchos de ellos. ¿Es eso? Es que la línea me parece va por ese lado. El gobierno nacional no ve a la educación como una inversión, como lo que tendría que ser. Sabemos que toda la generación de profesionales y la generación de capacidades nacionales a través de la educación es fundamental, y el gobierno no ve, no lo comprende en este sentido, parece. Yo te pongo otro dato, y si quieren hablamos un poco después de lo que puede venir para adelante, de lo que fueron los montos de la beca. A ver. Porque es otro elemento que es importante ubicar para entender cómo pierde, no solo en cantidad de beneficiarios, sino en lo que es la calidad de la beca, cuánto les sirve a los estudiantes esta beca, ¿no? Sí. En abril de 2015, que nosotros realizamos una comparación, la beca era 900 pesos de aquel año, era que hoy decimos no es nada, bueno, 900 pesos de abril de 2015, hoy serían 127.186 pesos. O sea, 186.000 pesos. Sí. Para 900 pesos serían 127.186 pesos. O sea, para estar cobrando lo mismo que en abril de 2015, un estudiante que recibe la beca Progresar tendría que estar cobrando 127.000 pesos. Bien. Hoy la beca está congelada ya desde hace 7 meses, 7 meses, de septiembre del año pasado, en 35.000 pesos. Claro, o sea, es la casi cuarta parte. Un cuarto de lo que tiene la beca, del valor de la beca en su origen. Un desfasaje importante. Exactamente, o sea, pasa a tener un lugar casi simbólico. No hay que decir que, bueno,
ninguna ayuda es mala, peor que no estuviese, No, más vale, ¿no? Pero pierde mucho su valor. Y si lo comparamos un poco más cerca, por ejemplo, con el año 2022 y 2023, para cobrar lo mismo que en aquellos años, hoy un estudiante tendría que estar cobrando 75.000 pesos aproximadamente. Es decir, perfecto, también casi el doble de lo que tendría que estar cobrando hoy para poder llegar a lo mismo que cobraba hace 2 años atrás. Es decir, viene perdiendo su valor y no parece que no parece que en la perspectiva de mediano plazo haya un aumento de la beca, ¿no? Porque está congelado ya desde hace 7 meses y el gobierno no tiene el presupuesto nacional un aumento de los recursos reales. Eso es también lo que vemos y ese es el problema que estamos analizando. Bien. Mirá, yo no quiero entrar en números tan técnicos del presupuesto, pero de 2023 a 2024 lo que observamos es que el presupuesto real del programa cae 65%. Es decir, calculado y comparado con la inflación de cuánta plata se le iba a destinar al programa, cae 65%. Es decir, ahí se explica que hayan caído tanto en 2024 la cantidad de beneficiarios y el monto de la beca. Bien. Y para el año 2025, lo que vemos en el mediano plazo es que baja a un 13% más, lo que sería, un 18% más lo que sería el presupuesto real. O sea, en 2025 va a haber menos recursos para este programa que en 2024. Por lo que no parece haber una perspectiva de que este año haya un aumento significativo de la beca o que haya un aumento y se recupere la cantidad de beneficiarios, sino todo lo contrario, que parece va a continuar la línea del gobierno nacional de seguir ajustando y seguir restringiendo el acceso a la beca. Es un clarísimo deterioro, sin dudas, creo que la palabra es esa, y tiene que ver en definitiva, Tomás, todo esto de lo que estamos hablando con algo de lo que se habla siempre, que es la voluntad política, en este caso no de apostar por la educación, sino por retirar todo tipo de apoyo en un plan político que por otro lado podemos profundizar o no, pero desde un medio universitario y público como este no podemos sino repudiar y preocuparnos por otro lado, teniendo en cuenta la importancia del programa Progresar. ¿Qué pensás, Tomás? Es que yo creo que había sido un derecho conquistado, incluso en el año 2023 pasa a ser una ley el programa Progresar, pasa a constituirse como un derecho consolidado y apoyado por el Congreso, y esto es un fuerte retroceso. Ya eran 10 años del programa, era realmente en un país que sabemos lo que nos cuesta mantener políticas de mediano plazo, sí, con los cambios de gobierno, era algo que había sido realmente una conquista y tenía una importancia real para los estudiantes, un aporte más, y la verdad que hoy este retroceso, y entre tantas cosas, también lo que es la pérdida de recursos para la universidad, la caída de los salarios docentes, parece un plan estratégico casi dirigido a atacar a lo que es la educación pública, que es tan valiosa en nuestro país. Así es, coincidimos. Bien, clarísimo todo lo que nos has contado, Tomás. No sé vos, Juan, si tenés alguna otra consulta más para realizarle. Eli, por ahora. Bueno, muy interesante todo el análisis que han realizado. ¿Querés dejarnos la página web del Centro de Investigación para buscar este y otros trabajos que han estado realizando, Tomás? Así es, pueden entrar en centrocepa.com.ar, también nos pueden seguir en nuestras redes sociales, Centro Cepa, ahí publicamos todas las semanas informes sobre laborales, salariales, de la economía real argentina, para que puedan informarse. Bien, muchísimas gracias por la comunicación, Tomás, que tengas buena semana. Muchas gracias. Adiós, nos vemos. Abrazo, hasta luego. ¿Con quién hablamos, Eli? Tomás Castañino, investigador del Centro de Investigación CEPA y autor de este estudio que habla sobre el deterioro del programa Progresar, licuación y caída en la cobertura. El Centro de Economía Política Argentina, CEPA, a quien hemos consultado en innumerable cantidad de ocasiones, por diversas temáticas. Bueno, ¿qué te parece si viajamos? Sí. No importa dónde, no, sí. Es con la imaginación. No, bueno, sí, es también con la me sirve. imaginación. Mira, te digo algo.
una vez estaba en la primaria, cayó un grupo de militares a dar una charla. Yo en la primaria, ¿Año? el año era la dictadura militar. Dictadura, bien. ¿Sí? Sí. Casi toda mi infancia fue durante la dictadura militar. Llegó un militar y dijo, hoy vamos a viajar en helicóptero. Flash, altísimo flash. Claro, los pibes se reemocionaron. Yo me emocioné. Wow, dije. ¿Has viajado en helicóptero, Eli? No, nunca. Es Me raro. he Sí. subido en helicóptero, pero no he volado. El primer vuelo que hice en mi vida no fue en un avión, fue en un helicóptero. Mira. Despegamos desde el Polideportivo Riboski en Maipú. Ajá. No es exactamente el Polideportivo, por ahí. El helicóptero se inclina Claro. y vos tenés toda la sensación de que vas a perecer en el momento, es tal cual. Sí. El dispositivo con el que te sujeta es fortísimo, es imposible caer, pero no siempre pasa eso. Bueno, el militar nos dijo eso y en definitiva que era, nos iban a pasar un cortometraje proyectado de un tipo filmando desde un helicóptero. ¿Te parece? Es jugar con la ilusión Es de los jugar pequeños. con la ilusión. Vamos a viajar con la imaginación hacia la ciudad de Buenos Aires Bien. el viernes. Bien. Porque hay otro gran recital que seguramente va a dar que hablar, que es el regreso a la Argentina de la banda estadounidense Wilco. Una banda que viene tocando desde principios de los 90. Es un poco difícil de clasificar porque entra dentro de una categoría que existe. Créeme que existe el llamado rock indie. Vos me dirás, cualquier cosa entra en la categoría rock indie. En el caso del rock norteamericano, indie tiene que ver con cosas que salen por ahí de las más mainstream, como casi todo lo indie, pero hay un sonido particular que lo define, que tiene que ver con cierta melancolía, cierta ligazón indirecta con el country clásico. No es lo mismo, por supuesto. Claro. Pero antes que nada te propongo, voy a insistir con este tema esta semana porque es una muy linda visita y vamos a escuchar mucha música de ellos. Que demos un primer pasito escuchando algo de Wilco. Es música que está muy bien para un día de lluvia como hoy aquí en Mendoza City. Exactamente. Nos quedamos con buena música entonces, Sí, Juan. en el complejo Sear Media el viernes. Ahí Eso está. sí los dije, ahí está. Yendo. Wilco. Eso. Se quedaba callado.